Buenos días con todos. Voy a empezar a... ¿Acá? Allá. A ver, voy a iniciar con la exposición de un proyecto muy interesante que ha durado cerca de 2 años y medio y se trata de la elaboración de ensilado biológico a partir de residuos crudos de trucha arcoíris, el Oncorhynchus micis, en Puno. Este proyecto ha sido financiado por Innovate Perú y nació a raíz de una gran necesidad que existe en Puno. Bien, como todos sabemos, en la industria alimentaria, voy a hacer una pequeña introducción, se generan demasiados residuos orgánicos, que si bien es cierto no son tóxicos, pero de todas maneras da a entender que hasta la fecha no sabemos realmente usar el recurso en una forma integral. ¿Qué significa eso? Significa de que vamos a generar demasiados residuos que, como van a ver, como les voy a explicar a continuación, van a ver que son toneladas, o sea, no hablamos de gramos, ¿no?, sino de que son toneladas y que no solamente están ahí acumuladas, sino de que están también malogrando el hábitat de otras especies. Bien, entonces, se tiene ya referencias bibliográficas, esto es de otros países también, que la industria cárnica está generando un aproximado de 30-52%, ¿no?, de residuos, que esto se refiere a la sangre, vísceras, huesos, intestinos. En la industria pesquera, de igual manera, se genera un montón de residuos orgánicos que eso va a comprender de acuerdo al producto que uno elabore. Bien, puede encontrarse cabezas, vísceras, colas, piel, espinas y valvas, que esto también es otro problema aparte, ¿no? Después de los vegetales, como ahí veo varios alumnos de ingeniería alimentaria, para elaborar pisco, por ejemplo, se necesita aproximadamente 7 kilos de uva, imagínense, para solamente sacar 1 litro de pisco. 7 kilos de uva para 1 litro de pisco, y lo demás, el orujo, está acumulado, está generando una contaminación ambiental definitivamente, porque al tener azúcar también facilita el crecimiento de microorganismos, ¿no? Entonces acá en esta industria de vegetales se genera también una barbaridad de residuos, al igual que en la industria láctea y en la industria oleaginosa también. Según el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos años ha crecido bastante la producción nacional de trucha, y eso está muy bien, genial, ¿no?, porque va a favorecer definitivamente a los productores. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá, esta producción, el 70% se refiere a la producción que se está dando en Puno, ¿bien? Pero para esta, a ver, pasen. En esta producción, como ven ustedes, en ascenso, si nosotros lo vemos así, o sea, es algo muy positivo. Pero si pensamos en lo que les he hablado hace unos segundos, en la generación de residuos, imagínense cuánto también se va aumentando en la generación de residuos. Bien. La trucha, para tener una idea, porque ahora sí estamos entrando ya al mismo tema del proyecto, genera aproximadamente entre 40 y 50% de residuos. Me refiero al producto que uno elabore, vuelvo a repetir. Si es que uno va a elaborar su producto como trucha, solamente viscerada, y ahí va a estar la cabeza, la cola, pues lógicamente los residuos, en este caso que no tiene columna, se refieren a vísceras y columna. En el caso de que se va a hacer conservas, y eso ha sido lo de este proyecto, porque la empresa Arapa, San Pedro San Pablo, que está en Puno, ¿no?, ellos hacen conservas y hacen hamburguesas también, pero hamburguesas muy poco, pero lo que sí hacían más son conservas. Entonces sus residuos son como los que ven acá. Y a partir de estos residuos, como ustedes verán, cabeza, columna, con trozos de carne, esto es lo que normalmente, si es que no, a veces no alcanzaba, dicen ellos, el presupuesto para hacer pues las conservas, ellos tenían muchísimo más residuos todavía. Me explico. En este caso lo hemos utilizado para ensilados y ha sido bien usado, pero lo que no se ha utilizado, ¿qué creen que se hace? Se tritura, ¿no? Todo lo que está triturado, molido, lo aplastan y lo entierran al lado de los lagos, y cuando
empieza a llover, la lluvia llega a hacer que suba esos residuos y se junta con el lago, laguna, lo que haya en Puno, causando una contaminación ambiental ya del agua, ¿bien? De todas las especies. Entonces, si nos ponemos a analizar, el pescado lógicamente contiene proteína, ¿no? Que es muy valiosa. El músculo tiene proteínas, tiene macro, micronutrientes, ácidos grasos insaturados. De acuerdo a su dieta puede tener omega 3, ¿bien? Y los residuos, nos preguntamos, si es que acá hubiera mayor cantidad de víscera, lógicamente va a haber mayor cantidad de grasa, pero si hay carne, también va a haber proteína. Entonces, hacer un ensilado de esto no es mala idea. En vez de que esté contaminando el agua, el objetivo de este proyecto era de que no lo boten, sino elaborar un ensilado, que ahorita les explico qué cosa es, para alimentos de ovinos y de cerdos. Entonces, ¿qué es el ensilado biológico? Es un proceso de conservación, ¿no? De forrajes o residuos de alimentos con elevado contenido en humedad, de 65 a 70%. Otro autor dice que es el resultado de la producción de ácidos orgánicos, principalmente ácido láctico y cantidades menores de otros ácidos como ácido acético y propiónico. Ácidos. Lo que se trata sencillamente es de conservarlo mediante el pH, o sea, bajarle el pH, porque el pH inicial del pescado es cercano a 7, ¿no? 6.8, 6.9. Entonces es una manera de conservarlo. De acuerdo al microorganismo que añadamos, vamos a obtener un determinado tipo de ensilado. ¿Qué trabajos realizados hay sobre este tema? ¿No? Los antecedentes, la línea base. ¿Cuál es? Se han hecho muchos trabajos en el ITP relacionados a evaluar los residuos crudos de pescado en general, ¿no? Todos los marinos, especies marinas, inclusive cuando había sardinas también han hecho en el ITP ensilados, ¿no? Con bacteria láctica, la misma que se utiliza en la elaboración del yogur, más melaza. ¿Melaza por qué? Porque es la fuente de carbohidratos para que crezca el microorganismo y la fuente de nitrógeno va a ser las proteínas que tenga el pescado. Entonces la bacteria va a crecer contenta, ¿bien? Entonces acá se va a tener un producto acidificado e hidrolizado nutritivo y estable. Se han hecho varios trabajos de aplicación en el ITP, han trabajado con pollos y con cerdos. La ingeniera Berens, ¿no? Que ya en paz descanse, ella hizo sus trabajos por el año 1990 por ahí, con mucho éxito. ¿Qué problema había acá, que se ve recién en la actualidad, de que genera costos en energía? ¿Cómo así? Se cocía el pescado, se tenía que cocinar, ¿no? Y para que crezca esta bacteria con facilidad, ¿cómo se hace un yogur? Se tiene que someter a incubación, ¿no es cierto? A 40, 42 grados. Entonces se gasta energía en cocer el pescado y en hacer acá la misma incubación, que son 2 días. Entonces, este producto llegaría a ser caro, ¿no es cierto? Por otro lado, se tiene que en el ensilado se produce la hidrólisis de las proteínas y eso es muy bueno porque toda hidrólisis, ¿qué es lo que hace? Corta la proteína, que son cadenas largas, y vamos a obtener ¿qué? Péptidos, aminoácidos, que son importantes, ¿no? Para sustituir fuentes tradicionales de proteína. Y en los animales, ¿qué es lo que le pasa? Van a asimilarlo con mayor facilidad y a convertirlo en músculo, que es lo que se quiere. Entonces, ante esta problemática de acá de que sube el costo, se evaluó otro tipo de microorganismo que es un colli. ¿Qué es el colli? El colli es un fermentado, un grupo de microorganismos que se utiliza para elaborar el sillao. El sillao, todos hemos consumido sillao, ¿bien? Entonces, esos microorganismos que es el Aspergillus nigeri levaduras, entonces ese colli le vamos a llamar en el transcurso de mi exposición, le voy a llamar así, vuelvo a repetir, es un conjunto de microorganismos que comprende al Aspergillus y a levaduras y se utiliza para hacer el sillao, o sea, está permitido para la industria alimentaria. Bien, entonces se hicieron pruebas en el ITP con residuos crudos pero de pescados marinos, acá en Lima, a nuestra temperatura, bien, entonces se hicieron pruebas pero pequeñísimas, ¿no? De 500 gramos por ahí, y se logró
llegar a un pH de 4.5 por ahí, o sea que sí se llegó a formar un ensilado, porque ¿qué es lo que nos indica si es un ensilado? Cuando baja la temperatura, baja el pH, y eso nos indica la formación de acidez, y también el porcentaje de acidez nos ayuda a decir que sí, ese producto se va a conservar, pero sin embargo también va de la mano con un análisis sensorial que les voy a ir explicando poco a poco. La metodología. Este proyecto, como les decía, ha sido financiado por Innovate Perú, ha participado la empresa Arapa y el ITP, ¿no?, con sus profesionales del ITP, y la metodología fue la siguiente. Preparar, ¿no?, el colli, lo venden, es algo así, imaginémonos como una cebada, ¿no?, pero en trocitos con trigo, una mezcla seca, ¿no?, que sería muy difícil hacer crecer esos microorganismos en puno. Entonces lo que se hizo fue buscar, como primera parte de acá que se planteó acá en la metodología, el mayor crecimiento, ¿no?, o sea, estudiando los parámetros de temperatura y tiempo para ver cómo crece estos microorganismos del colli, para asegurarnos que allá en la sierra, en Puno, donde están a temperaturas bajísimas, vamos a llegar a formar nuestro ensilado. Entonces, para esto hemos probado con la papa cebada, porque esto es lo más barato allá en Puno, y el arroz que acá nos dio, acá en Lima, nos salió muy bien con el arroz, y allá no estaba tan caro tampoco, y el arroz de menor calidad también lo hemos probado. ¿Qué se hizo? Se hizo un diseño estadístico de metodología superficie-respuesta para poder asegurar estadísticamente lo que estamos evaluando. Luego, nos hemos apoyado también de nuestras herramientas, que son los análisis microbiológicos. En el ITP se tiene laboratorio acreditado de microbiología y de química, ¿no?, y de sensorial también. Entonces nos hemos apoyado en nuestras herramientas, les vuelvo a decir, y se evaluó los hongos, que es lo que nos interesaba, ¿no?, que crezca, el aspergillus que les comentaba, ¿no?, ver cómo estaban esos aerobios mesófilos de nuestros residuos, si es que se formaban más o menos, ¿no?, de quiénes, del colli y del ensilado. Primero colli, no quiero confundirlos, el colli es el cultivo, ¿no?, los microorganismos, y el ensilado ya va a ser el producto, ya con los residuos. Entonces, los análisis químicos que se hicieron fueron composición química, el pH, que fue muy importante, sin el pH no hubiéramos logrado hacer este proyecto realmente, el porcentaje de acidez, que fluctúa mucho y realmente al final no nos sirvió de mucho, pero no lo sabíamos hasta terminar el experimento. La histamina, que es muy importante, ¿no?, y esto fue evaluado en el ensilado. Aparte, ¿no?, al final en el ensilado se hizo el análisis sensorial. Entonces, para poder explicar, ¿no?, mucho mejor, se dividieron en dos etapas. La etapa 1, que claramente, ¿no?, lo teníamos planteado, que se trataba de optimizar esa temperatura y tiempo de incubación del colli, usando como sustratos la papa, arroz y cebada para ese crecimiento del colli. Bien. El diseño respuesta que les comentaba, no en este diagrama anterior, se refiere a este que estamos observando. Hemos utilizado nosotros uno de los paquetes estadísticos, en este caso el Minitab, y se le plantea una temperatura alta, temperatura baja, tiempo alto, tiempo bajo, y de acuerdo a eso sugiere este mismo software, sugiere qué experimentos hacer. Bien, nosotros hemos trabajado con este diseño experimental que se está mostrando acá para tener un peso estadístico en nuestros resultados, y para poderlo, o cualquier persona que lea ya ese artículo cuando salga publicado, lo pueda replicar. Entonces, en esta etapa 1, que estamos hablando del colli, se obtuvo, miren, acá está la papa, este es el colli, los granitos que ven acá es el colli, que no es más que trigo con cebada triturado, y ahí están los hongos, y luego de 60 horas, miren hasta cuánto creció. Lo blanquito es lo que a nosotros nos interesa, son los microorganismos que van a trabajar y van a formar la acidez.
Bien. Y con el arroz, observen, al inicio se observa así, porque es arroz más el colli mezclado, y miren a las 60 horas, ¿no? A la vista ya nos dice mucho, pero a todo eso se le hizo sus análisis microbiológicos respectivos. Este análisis microbiológico, los conteos fueron nuestras variables respuesta en este diseño de superficie respuesta, ¿no? Acá está. En la etapa 2, ya luego que hemos tenido, o sea, estoy en metodología, todavía metodología, luego que ya hemos establecido nosotros cuál es nuestra temperatura y tiempo óptimo de incubación, se plantearon formulaciones para el ensilado. ¿Ensilado qué cosa es? Ensilado ya es ese crecimiento del colli, ¿no? En uno de los sustratos más melaza, que es la fuente de azúcar, ¿no? Y esto se va a mezclar acá con los residuos de la trucha. Los residuos se tienen que triturar, no podemos ponerlo entero, porque si no los microorganismos no van a trabajar con facilidad y va a haber huesitos. Y como esto es para otro animal, para que lo coma, para alimento animal, entonces no podemos dejar huesos acá. Entonces esto se ha triturado, ¿no? Se ha hecho como una papilla, se ha licuado totalmente en un moledor y así sale, es rosada. Sí, todos los residuos son rosados. Entonces se pesó en estas proporciones, ¿no? Esto es para 3 kilos de residuo. El tratamiento 1 comprende esto, el tratamiento 2, 3 y 4. Se hicieron 3 baldes por cada tratamiento, como lo pueden ver acá, ¿no? Y el objetivo en ese momento también era, ¿qué cosa? Determinar la mejor formulación. Les decía también que era muy importante la temperatura. Acá en Lima va a crecer el colli. En la selva, que estamos a veces hasta más de 30 grados, va a crecer con una facilidad bárbara, ¿no? Pero en la sierra, que están, imagínense, a 20 grados, ¿no? A 17 grados va a crecer. Entonces, pero así nomás podemos establecer nosotros, decir cuánto no. Se ha mandado esto, la verdad es que son muchas páginas de acá, y he preferido poner algunos datos donde se ha estado registrando las temperaturas para tener idea realmente a qué cosas nos exponíamos, ¿no? A qué temperaturas en los lugares donde íbamos a colocar nuestros baldes, ¿no? Esto es una zona del almacén, de ahí de Arapa, que está en Puno, del secador solar de vidrio, y la temperatura ambiente ya cerca a la planta. Entonces, para observar dónde colocamos y en qué momento. Entonces, se ha controlado también, ¿no? Las temperaturas, nosotros mismos con nuestros termómetros calibrados. Y entonces, los resultados y discusiones. En relación al diseño y metodología de superficie respuesta que les comentaba con el software Minitab, salen estos gráficos. Les decía que la variable de respuesta, ¿cuál era? El número, el conteo de hongos, cuántos hongos salían. En función a esto es lo que nosotros decimos, sí, este tiempo es el que nos conviene, no, este tiempo es muy poco. Entonces se hace todo un análisis de regresión, el software lo hace, nosotros solamente colocamos nuestro conteo y nos propone una temperatura y un tiempo. Pero observemos qué nos dice este gráfico. Acá cuando está así, prácticamente paralelo acá, no hay una inclinación. Entonces, acá observamos claramente de que la temperatura no tiene un efecto, pero sin embargo, el tiempo, observemos, miren cómo es la pendiente. Entonces, sí hay un efecto del tiempo. Entonces, en el rango de temperaturas que hemos usado nosotros, en el rango de temperaturas, realmente no hubo un efecto, observándolo así, al ojo nomás, ¿no? Pero sí hay un efecto significativo en el tiempo. Esto se logró observar ahí en el análisis de regresión ya del mismo software, salió claramente, ¿no?, de que no hay un efecto significativo de la temperatura y sí hay un efecto del tiempo. Entonces, este es el diagrama de los microorganismos, de los hongos, que creció en cebada. Esto es de la papa, como pueden ver acá, y este es del arroz. Bien, este es un fundamento estadístico. Las conclusiones, entonces, como les decía, el tiempo de incubación tiene un efecto significativo positivo en el crecimiento de los hongos. La temperatura estaba entre 25 y 40 grados, ¿no? Esta temperatura no tiene un efecto. La incubación se puede realizar por 48 horas, entonces, a estas temperaturas.
y mejores resultados se obtuvieron con el arroz en comparación, ¿no?, de la papa y la cebada. Bien. A ver, esos son los resultados de etapa 1. A ver, termine de sentarse. Entonces ya estamos terminando. A ver, los resultados de la etapa 1 les decía de que ahí solamente vemos el efecto de ¿qué? Temperatura, tiempo. ¿Hubo un efecto en la temperatura? No. De la temperatura que hemos evaluado ahí en ese diseño estadístico, no, pero del tiempo sí. Entonces, de acuerdo a eso, les decía que sale un modelo estadístico de regresión, una ecuación que nos dice, sí, esto es lo mejor, ¿no? Incuben por 48 horas y van a tener buenos resultados. ¿Basta con eso? No, no basta con eso. Basta, se tiene que repetir, se tiene que validar esto que nos da el software. No, el software nos dice, sí, hazlo a 48 horas y hazlo a tal temperatura, entonces se hace esa temperatura. ¿Se hace una vez? No, se hace 3 veces, para asegurarnos que sí es cierto lo que nos está saliendo, porque una es ninguna y tiene que haber siempre repetibilidad. Entonces ya terminamos la etapa 1. Se consiguió saber cuál era nuestra temperatura y tiempo de incubación. Ya. Terminando entonces los resultados, el valor de pH se observa claramente acá, ¿no?, de que se mantiene, y era la idea mantenerlo, miren, a 4.5. Los valores de acidez, como les comenté, fluctuaban y no fueron significativos. Y en cuanto a lo sensorial que se evaluó, el olor a pescado malogrado, a deterioro, ¿no?, esta escala nos sirvió demasiado también, fue un indicativo para ver hasta cuánto duraba nuestro ensilado. Y la formación de histamina también se evaluó en el ITP, ¿no?, se llevaron muestras y fue claro de que se formaba menor cantidad, ¿no?, en el tratamiento que está acá, tratamiento 2. Y las conclusiones entonces finales son de que el hongo es efectivo para la obtención del ensilado al ambiente con residuos residuos crudos, que es lo que se intentaba hacer, ¿no? El pH y el olor fueron los parámetros que mejor reflejan, y la formulación más eficiente está acá, de residuos, melaza, colla en estas proporciones, ¿no? Y que el ensilado puede usarse como insumo de dieta de crecimiento en engordes de cerdo y ovejas, porque este proyecto es más amplio. Se logró también ya darle a cerdos y a ovejas y están publicados acá. Si es que tuvieran alguna inquietud, pueden leer estos artículos donde están publicados nuestros resultados dando esa dieta a los animales. Ahí hay algunas fotos y, ¿no?, se agradece. Ahí está mi correo. Una anterior. Hay una parte donde usted menciona el tiempo, ¿no? Hay otra que dice temperatura 25, 40. Esas temperaturas, ¿cómo decíamos que 10? No de 26, 28. Cosa como usted está mencionando que el puro es muy difícil obtener temperaturas porque es el ambiente. Pues, ¿cómo se hará? No, usted dice las temperaturas en primer lugar. Y hay otra parte, me digo por una experiencia que he tenido hace muchos años con Cristiano, cuando trabajamos en Chiclayo. Y teníamos un problema, que espero que no haya ese problema en todos los usuarios finales, porque cuando se trata con melado, en el campo, a veces la gente, los ganaderos, sobre todo, son un poco reacios al uso de eso. Es lo que hay que hacer. Y el tema es si ha habido receptividad, porque esto es un insumo en buena parte para el alimento, cosa que no he escuchado. Y eso es lo que habría que ver con cuál es la proporción que usted lo menciona, que los puede decir todos, pero no lo menciona más. En cuanto le voy respondiendo por partes de la temperatura que me decía. Sí, la temperatura, les explico con esto de acá. Para plantear un método de superficie-respuesta en un software, se tiene que hacer pruebas preliminares previas y
evaluar con qué rango uno puede trabajar. Por ejemplo, acá nuestro rango de temperaturas fue la que se muestran acá, esa de 25 a 40. Eso se le dio de orden al software. Entonces, como no sale diferencia significativa de crecimiento en función a la temperatura, ¿no? Entonces yo puedo trabajar en cualquiera de ese rango y obtener un buen crecimiento de ese microorganismo. Pero ojo, como les decía, eso es una incubación de microorganismo, no es el mismo ensilado, no es. Entonces, eso es una parte. Después la otra pregunta, perdón, ¿cuál era? El tiempo. Así es. Ya. Incubación, eso se hace en una incubadora, ¿no? En el mismo puno se coloca en bandejas y se obtienen este crecimiento de microorganismos. Cuando ya está así, bien crecido, entonces esto es lo que se agrega a todo el residuo triturado, se le agrega esto más melaza. Sí. Entonces, sí, un ratito. Entonces, luego que se agrega esto, nos sirve estos datos de acá. Y lo que se hacía, ¿no? Era buscar este horario, ¿no? De 7 a 9 de la mañana y colocar los baldes tal como se observaba en la foto. Luego de esta hora y antes de esta hora, esto estaba guardado. Entonces, se sacaba justo cuando esté expuesto en este rango de temperatura. Y para terminar esto, y para lograr saber cómo se comporta, ¿no? El ensilado, hemos evaluado durante bastante tiempo y eso se ha visto, sacándolo así a esas horas, se ha visto que durante más o menos unos 8 días se logra llegar a ensilado. Cuando llega 8 días más o menos, ahí, ¿no? Es donde nosotros hemos ya en el mismo almacén de la empresa le hemos tomado su pH para ver si es que se levanta o no, si es que la histamina sube o no. O sea, lo hemos almacenado, hemos hecho el estudio de vida útil. Algo, que yo creo que suena caroso, pero acá la idea es así, yo felicito de verdad, yo creo que estos casos son bien importantes y hay que seguir con eso. Pero esto es a nivel casi de laboratorio. Si estamos hablando, como dice el pueblo, de una gran producción, ¿no? Estamos hablando de toneladas. Entonces, lo que no he escuchado tampoco decir, yo necesito, por decirlo, para un balde de 2 kilos necesito 100 gramos. Si yo tengo, por decir algo, no a ver, señor, tal vez lo he pasado muy rápido. Acá están las proporciones que se han evaluado en la parte de metodología. Acá está, ¿no? Que se ha evaluado la proporción, acá dice de 3 kilos de residuo, para cada 3 kilos de residuo, el primer tratamiento comprendía 450 gramos, ¿no? De melaza y los 300 gramos crecidos, así como esa foto que está lleno de hongos, eso es lo que se le agrega. Cada balde tenía el doble de esta formulación, o sea, no 3 kilos, sino 6 kilos. Esta es una primera etapa, lo que estoy exponiendo en este momento. Para darle a los cerdos y a las ovejas se han elaborado mucho más, se han hecho en baldes más grandes, porque si no, no hubiéramos podido satisfacer las necesidades de los cerdos que comen una barbaridad. Entonces, hemos utilizado muchos baldes, hemos hecho, ya no sé, ya hemos perdido la cuenta de cuántas toneladas porque han sido cerca, y pueden verlo en el trabajo, cerca de 40 cerdos. Entonces, para esa cantidad hemos duplicado y hemos trabajado con Coyi. Entonces, esta exposición ha sido la primera parte. No puedo abarcar porque inclusive ya me están diciendo del tiempo también, porque si me fuera más, me hubiera explayado más a los otros trabajos de alimento ya en ovejas y en cerdos, se alargaría más y es difícil explicarlo porque es un poquito, ¿no? Son varias operaciones que lleva su tiempo. No sé si tiene alguna otra pregunta. Yo quisiera hacerle una pregunta, en primer lugar, felicitarla, eso me parece sumamente interesante. Yo quisiera saber desde el punto de vista económico, cuál es el impacto de los productores, porque el productor en este momento agarra y arroja los desperdicios, porque definitivamente
efectivamente, aparentemente no ha encontrado tratarlos que esta operación sea rentable. ¿Cuán rentable es para el productor, para los productores de esta trucha, el producir, el elaborar este producto? Ya le explico. En Arapa trabaja una comunidad campesina, que son más o menos cerca de 60, que son pescadores artesanales. Y es una asociación, se llama Asociación Izcayapi. Entonces, ellos en grupos, ¿no? Se dividen en grupos y cultivan y tienen sus jaulas flotantes. Lo que hacen es en la empresa Arapa, que el dueño es un padre y es el jefe de esa asociación, el director de esa asociación, él les da como un servicio, le llaman servicio de tratamiento primario, es decir, le ayuda a sacar las vísceras. Entonces, realmente ellos, los pescadores artesanales, no se encargan de estar sacando cada uno sus residuos, no, ya están capacitados como para ir ahí a la planta y hay personas, inclusive ellos se turnan los mismos de la asociación y sacan sus vísceras y lo acumulan en cilindros. Entonces lo que ellos hacían para no desgastar sus cilindros y que se lo lleven era que escarbaban, y lo hacen en todo sitio, en Santa Lucía, en varios sitios de Puno, escarban cerca a las orillas y lo entierran. Entonces, para que no escarben, ellos mismos han ido al ITP para pedir sugerencias, entonces por eso es que se hicieron estas primeras pruebas, ¿no? El hecho de estar trabajando así en grupo facilita, porque ya no hay ese escape, como usted dice, ¿no? De que algunos, para que vean si les conviene o no. Yo sí sé que en este momento están haciendo esa asociación, ahorita tiene algunos cerdos y siguen con esto de acá, pero el gobierno regional de Puno es el que está llevando a cabo muchas capacitaciones. Ya voy asistiendo ya a 3 capacitaciones de que están interesados en hacerlo, pero realmente queda en una capacitación como esta de acá. No puedo hacer ¿cómo le digo? Como un taller así, triturando la misma trucha, enseñándoles, es casi imposible el manejo en otras zonas. Solamente hemos abarcado como ITP en Arapa, sí. Uh-huh.